Échenlo. La orden salió como un rugido, cargada de desprecio y soberbia. En un instante, 2 hombres arrastraron al trabajador hasta el borde del foso. El silencio duró apenas un segundo. Luego vino el chapuzón brutal, el agua lodosa salpicando sobre los presentes y el griterío ahogado de quien caía directo a la boca de la muerte. Los cocodrilos, hambrientos como siempre, se abalanzaron con violencia. Sus colas golpeaban el agua como látigos, y sus mandíbulas tronaban con un sonido tan seco y violento que a muchos les recordó el disparo de un viejo rifle de guerra. El cuerpo del peón desapareció en cuestión de segundos, devorado bajo la espuma roja que se extendía en círculos. La reacción de los invitados fue escalofriante. Aplaudieron. Sí, aplaudieron como si acabaran de ver una corrida de toros o un espectáculo de feria. Algunos se reían nerviosos, otros brindaban con copas de brandy como si nada hubiera pasado. Para ellos, la vida de un trabajador valía menos que la de un caballo de carga. Y lo peor, esa no era la primera vez que ocurría. En la hacienda Sangre de Cristo, la crueldad no era un accidente, era tradición. El dueño de aquel infierno era el coronel don Maldonato, un hombre que había hecho de la violencia su forma de gobernar. Sus tierras se extendían por más de 200.000 hectáreas, un imperio imposible de abarcar a simple vista. Dueño de ganado, minas, agua y sobre todo, de la vida de cientos de familias que sobrevivían bajo su sombra. Lo que distinguía a Maldonato de otros hacendados no era solo su riqueza ni su poder político. Lo que lo hacía temido era su invención macabra, los fosos de cocodrilos. No le bastaba con castigar, tenía que convertir cada escarmiento en un espectáculo. Había mandado construir un sistema de canales conectados junto al río, donde mantenía más de 50 reptiles, alimentados con reses, caballos y en demasiadas ocasiones, con carne humana. El caso de Marcelino, aquel peón lanzado esa tarde, era apenas un ejemplo. Su único delito había sido preguntar cuándo pagarían los 3 meses de salario que les debían. No fue un desafío ni una amenaza. Fue la súplica de un hombre con 5 hijos y una esposa enferma esperándolo en un jacal de adobe. Pero para Maldonato, cualquier palabra que oliera a inconformidad era motivo suficiente para desatar la muerte. Mientras se secaba las manos en un pañuelo de seda, el coronel habló a sus invitados con la tranquilidad de quien acaba de dar una clase. Así se mantiene la disciplina en tiempos de revolución. Mientras ese bandido de Villa anda llenándole la cabeza de ideas a los ignorantes, aquí la única ley es la mía. Los otros terratenientes asintieron. Unos lo hicieron con entusiasmo, otros solo para no contradecirlo. Todos sabían que el verdadero poder del coronel no estaba en sus títulos ni en sus tierras, sino en ese terror que paralizaba incluso a quienes lo visitaban. Lo que él no sabía era que, a cientos de kilómetros, en las montañas de la Sierra Madre Occidental, el eco de su crueldad estaba a punto de llegar a oídos del único hombre capaz de enfrentarlo. Un mensajero polvoriento había alcanzado el campamento revolucionario de Pancho Villa. Llevaba en su boca historias que parecían imposibles, pero que muchos ya habían empezado a susurrar en los pueblos. Un hacendado que alimentaba cocodrilos con sus propios trabajadores. El testigo principal era Jacinto, un comerciante ambulante. Durante 2 meses había visto atrocidades. Hombres y mujeres arrojados al foso como animales, familias llorando en silencio mientras los poderosos brindaban, apuestas sobre cuánto tiempo tardaría cada víctima en ser devorada. Jacinto lo había visto todo y ahora lo contaba con la voz rota, convencido de que alguien tenía que detener esa barbarie. Villa lo escuchó sin interrumpir. Tenía 37 años. Pero la vida lo había endurecido como si llevara un siglo peleando. Había presenciado guerras, fusilamientos, hambre y muerte en todas sus formas. Sin embargo, lo que escuchaba no era guerra, era un reinado de terror gratuito, un sadismo que nada tenía que ver con estrategia ni con necesidad. Cuando Jacinto terminó de hablar, el silencio se hizo espeso en el campamento. Rodolfo Fierro, el Tuerto Salinas y otros comandantes miraron a Villa con una mezcla de rabia e incredulidad. Todos habían peleado a su lado, todos habían matado y visto morir, pero aquello era distinto. Aquello era inaceptable incluso para los estándares de la revolución. Entonces, Villa habló con voz grave, casi un murmullo, pero cargado de esa determinación que sus hombres conocían demasiado bien. ¿Cuántos hombres tiene ese perro? Jacinto tragó saliva antes de responder. Unos 100 peones, mi general, pero la mayoría son gente buena, obligada a trabajar para él. Sus pistoleros no pasan de 20. La hacienda tiene muros altos y torres de vigilancia, pero el pueblo entero lo odia. Si usted da la orden,
medio Chihuahua se le une. La semilla estaba plantada. Lo que Villa decidiera esa noche podía cambiar el destino de cientos de familias y, quizá, marcar una nueva página en la revolución. Chihuahua se alza contra ese malnacido. Villa no respondió de inmediato, pero en su mirada había una chispa que sus hombres conocían bien. La decisión estaba tomada. Él sabía que los tiranos parecen invencibles, pero su poder es frágil cuando la gente pierde el miedo. Y esta vez no era cuestión de tierras ni de política. Maldonado Ortega había cruzado un límite que ni la brutalidad de la guerra podía justificar. Había hecho del sufrimiento humano un espectáculo, y eso, para Villa, era un crimen imperdonable. Esa misma noche, entre el frío de la sierra y las fogatas del campamento, Villa reunió a sus hombres. No sería una simple operación militar ni un ajuste de cuentas más. Él quería enviar un mensaje claro a todo el norte. Ningún tirano podía jugar con la vida del pueblo y salir impune. Era una lección que debía retumbar hasta en los pasillos de la capital. Mientras tanto, en la hacienda Sangre de Cristo, el terror seguía siendo parte de la rutina. Una semana después de la muerte de Marcelino, don Maldonado desayunaba huevos rancheros y café de olla como si nada hubiera ocurrido. Revisaba sus libros de cuentas y pensaba en la próxima lección que daría a sus trabajadores. Para él no era crueldad gratuita, lo llamaba administración por disciplina. Pero la crueldad no se detenía. La viuda de Marcelino, Soledad, apareció al amanecer con sus 5 hijos. El más pequeño apenas podía caminar. Con voz quebrada, le pidió al patrón las pertenencias de su esposo o al menos permiso para quedarse en el jacal hasta encontrar dónde ir. Maldonado, con su frialdad característica, le respondió que le estaba robando tiempo de trabajo con sus súplicas. Le dio hasta el día siguiente para abandonar la hacienda. Así se acababa la vida de una familia que había servido años enteros en esas tierras. Para el patrón, no bastaba con un ejemplo. Sabía que el miedo debía renovarse constantemente. Por eso, cuando se enteró de que Esperanza, la cocinera con 15 años de servicio, había murmurado una oración por el alma de Marcelino, decidió que también debía pagar. La llamó a su despacho y la confrontó. «Así que te duele la muerte de ese insolente». Esperanza intentó explicarse, pero él ya había decidido. La sentenció con una frase helada: «Si tanto lo lamentas, ve a hacerle compañía». Esa tarde, bajo el sol abrasador, los trabajadores fueron obligados a presenciar la marcha silenciosa hacia los fosos. Esperanza no lloró ni suplicó. Caminó con dignidad, rezando en voz baja. Ante la pregunta final de Maldonado, lo miró directo a los ojos y declaró: «Usted puede matarme, pero no puede matar la justicia. Alguien vendrá a cobrarle todo esto». Luego se persignó y dio un paso hacia la orilla antes de que los pistoleros pudieran empujarla. Las palabras de Esperanza quedaron grabadas en la mente de Maldonado. No porque temiera represalias, sino porque lo irritaba la calma con la que ella lo había enfrentado. Por primera vez en años, el hacendado empezó a dormir mal. Caminaba de madrugada por los pasillos de su mansión de piedra, recordando esa mirada desafiante. Y en esas noches de insomnio, comenzaron a llegar rumores. Al principio eran simples comentarios de comerciantes y arrieros, movimientos extraños en la sierra, grupos de hombres armados vistos en los caminos, susurros que se cortaban en cuanto alguien mencionaba a Villa. Rutilio, su capataz de confianza, intentó tranquilizarlo. «No es nada serio, patrón. Villa tiene problemas más grandes que venir hasta aquí». Pero los rumores no paraban. Cada semana llegaba alguien con nuevas historias, que Villa preguntaba por la región, que sus hombres estaban reuniendo voluntarios, que en los pueblos cercanos la gente ya hablaba de justicia. Y aunque Maldonado trataba de convencerse de que eran habladurías, la semilla de la duda ya estaba creciendo en su interior. Lo que no sabía era que Pancho Villa no solo había escuchado las denuncias, ya estaba trazando un plan para acabar con él de una vez por todas. N. comerciante de El Paso habló de grupos armados moviéndose hacia el sur. Un arriero mencionó que en un pueblo cercano habían preguntado con precisión por la ubicación de la hacienda. Eran fragmentos, retazos sueltos, pero al unirse formaban un patrón inquietante incluso para alguien tan confiado como don Maldonado. Decidió reforzar su seguridad, duplicó las guardias nocturnas, ordenó exploradores en los caminos y revisó personalmente las torres de vigilancia. No lo hacía por miedo, se apresuró a aclarar a sus hombres, sino por la prudencia de un administrador responsable. El miedo era para los débiles. Él, en cambio, solo actuaba con precaución elemental.
A 200 kilómetros de distancia, Pancho Villa se encontraba en el momento más decisivo de los preparativos. No lo llamaba una operación militar cualquiera, sino la limpieza más importante de toda su carrera revolucionaria. Durante 2 semanas había enviado mensajeros a lo largo y ancho de la Sierra Madre Occidental, llevando órdenes exactas para cada destacamento de la División del Norte. Villa no quería improvisación, buscaba un ataque quirúrgico, con disciplina militar y justicia poética al mismo tiempo. Las respuestas no tardaron. El Tuerto Salinas llegó con 40 hombres endurecidos en las montañas de Durango. Rodolfo Fierro trajo otros 30 desde la frontera sonorense. Jefes menores se presentaron con escuadras más pequeñas, pero igualmente decididas. En total, cerca de 200 revolucionarios se concentraron en un cañón oculto, a 3 días de cabalgata de la Hacienda Sangre de Cristo. Pero Villa no solo quería soldados, quería hombres con conciencia. Por eso, cada noche, junto a las fogatas, relataba con su propia voz los horrores que Jacinto había descrito: Marcelino y sus 5 hijos, Esperanza y su última dignidad, los hermanos Villarreal compartiendo el pan con niños hambrientos. Quería que cada fusil recordara un rostro, que cada bala llevara el peso de la justicia. Muchachos, les dijo bajo un cielo cuajado de estrellas, no peleamos solo contra el gobierno ni contra los gringos. Peleamos contra la idea de que unos valen más que otros, contra la soberbia que cree tener derecho sobre la vida del pobre. Don Maldonado Ortega es la personificación de ese mal. Y cuando caiga, su caída será un mensaje que retumbará en cada hacienda de México. Los hombres murmuraron su aprobación, pero Villa sabía que la verdadera prueba vendría al momento de actuar. Había dividido a su tropa en 4 grupos. Uno atacaría la entrada principal para distraer, otro se encargaría de neutralizar a los guardias de los fosos, un tercero rodearía la casa grande para evitar la fuga del hacendado, y el cuarto, dirigido por él mismo, irrumpiría directamente en el corazón de la hacienda para capturarlo vivo. Porque una muerte rápida sería demasiado piadosa para un hombre que había hecho del asesinato un espectáculo. La noche previa al ataque, Villa cabalgó hasta una colina desde donde se divisaban las luces de la Hacienda Sangre de Cristo. En la oscuridad del desierto, aquellas ventanas iluminadas parecían los ojos encendidos de un monstruo. Villa apretó los dientes. Sabía que al amanecer esas luces se apagarían para siempre, y con ellas, el reino de terror que Maldonado había levantado sobre huesos y sangre. Lo que él ignoraba era que, al mismo tiempo, Maldonado también velaba. Caminaba por su despacho con una copa de brandy en la mano y una Colt reluciente sobre el escritorio. Por primera vez en años, sentía un escalofrío que no lograba ahogar con alcohol ni con soberbia, miedo verdadero, visceral. El mismo miedo que había sembrado en cientos de trabajadores ahora brotaba en su propio pecho. Ese mismo día, don Evaristo, un vaquero de 62 años que había trabajado en la hacienda desde los 14, cometió el error de dar un consejo. Era el hombre más experimentado de la región, respetado por todos. Sugerir que el ganado se trasladara al potrero del norte, donde el pasto resistía mejor la sequía, habría parecido sensato a cualquier patrón razonable. Pero a Maldonado, cualquier recomendación sonaba a desafío. «¿Así que ahora un peón me va a enseñar a mí cómo manejar mi ganado?», preguntó con su sonrisa cruel. Evaristo intentó explicar, con humildad, que solo compartía su experiencia. Pero ya estaba sentenciado. Los hermanos Villarreal, Joaquín y Crescencio, jóvenes trabajadores ejemplares, trataron de interceder por el anciano. Para Maldonado, esa solidaridad era conspiración. Esa lealtad entre peones era un acto de rebeldía. Y en su mente torcida, la solución era perfecta: 3 insolentes al precio de 1. «Hoy mis cocodrilos tendrán un banquete como nunca», dijo frotándose las manos. La ejecución triple fue planeada como un espectáculo sin precedentes, el más cruel que la hacienda había visto. Los invitados llegarían esa tarde, convocados con la promesa de un escarmiento inolvidable. Lo que don Maldonado no sabía, lo que ninguno de ellos sospechaba, era que a pocas horas de distancia, 200 hombres cabalgaban en silencio, decididos a transformar aquel espectáculo en el último acto de su reinado. Don Maldonado no se conformaba con castigar a quienes consideraba enemigos. Él convertía la muerte en espectáculo. Mandó levantar una plataforma de madera frente a los fosos de cocodrilos, para que sus invitados tuvieran la mejor vista del horror. Sirvió bocadillos, licor y hasta organizó apuestas sobre el orden en que morirían los prisioneros. Lo que debía ser justicia se transformó en una fiesta macabra, con el propio hacendado como maestro de ceremonias, disfrutando del sufrimiento humano como si fuera un entretenimiento de lujo.
El primero en caer fue don Evaristo, un anciano respetado por los trabajadores. Murió con tanta calma que incluso los cocodrilos parecieron dudar antes de atacarlo. Luego vinieron los hermanos Villarreal, que se abrazaron en sus últimos instantes mientras murmuraban plegarias ahogadas por el rugido del agua y el chasquido de los animales. Al terminar la masacre, don Maldonato alzó su copa y brindó por el orden y la disciplina. Sus invitados aplaudieron entre risas, pero lo que no sabían es que algo irreversible había ocurrido. La ejecución de Evaristo cruzó un límite que ni el terror más brutal podía borrar. Esa noche, mientras los señores se retiraban comentando lo emocionante del espectáculo, la hacienda se llenó de un silencio cargado de rabia. Los peones ya no solo tenían miedo, lo que crecía en ellos era una indignación contenida, un odio que empezaba a organizarse en silencio. Doña Remedios, una anciana que había perdido a 2 hijos en ejecuciones pasadas, entendió el peligro que eso significaba para el patrón. No planeó una rebelión abierta, todos sabían que enfrentarse de frente era un suicidio, pero sí comenzó algo igual de poderoso: preservar la memoria de cada muerto. Visitaba de noche los jacales, consolaba a las viudas, abrazaba a los huérfanos y repetía siempre lo mismo: hay que guardar sus nombres aquí adentro, decía tocándose el corazón, porque un día alguien vendrá a pedir cuentas, y ese día vamos a tener la lista completa. Esa lista llegó a manos de Pancho Villa gracias a Jacinto, un joven trabajador que arriesgó la vida llevándola hasta los campamentos revolucionarios en la sierra. No se trataba de simples nombres. Cada ejecución estaba acompañada de una historia, de detalles íntimos que mostraban la crueldad de Maldonato. Villa escuchó cada relato con la misma concentración con la que estudiaba un mapa antes de una gran batalla. Sus lugartenientes sabían lo que esa mirada significaba. Estaba decidiendo algo irreversible. Entonces habló. Ordenó a Rodolfo Fierro, su hombre de confianza, infiltrarse en la hacienda y reconocer el terreno. Quería saber todo: número de guardias, armas disponibles, ubicación de los fosos de cocodrilos y, sobre todo, si los trabajadores estarían dispuestos a colaborar. Fierro partió esa misma noche disfrazado de comerciante, acompañado por 2 hombres leales. Durante 3 días observaron sin descanso. Hablaron con campesinos en pueblos cercanos, estudiaron las rutinas de los pistoleros y memorizaron cada rincón de la hacienda. El informe fue contundente. La hacienda Sangre de Cristo no era una simple propiedad rural, era un reino privado donde Maldonato gobernaba con el poder absoluto de un tirano. Sus pistoleros eran más que guardias, eran verdugos entrenados para sembrar terror. Los fosos con cocodrilos no eran un capricho cruel, sino un sistema de control diseñado para recordar a todos lo que pasaba con quien desobedeciera. Sin embargo, lo que más sorprendió a Fierro fue la actitud de los trabajadores. En vez de resignación absoluta, encontró una resistencia silenciosa, familias que compartían comida, que se protegían mutuamente y que, al escuchar el nombre de Pancho Villa, dejaban ver en sus ojos una chispa de esperanza. Cuando Fierro regresó, lo dijo sin rodeos: mi general, esa gente lo está esperando. No tienen armas, pero tampoco van a mover un dedo por defender a Maldonato. Y el terreno es perfecto para lo que usted planea. Villa sonrió, no con amabilidad, sino con la seguridad de un depredador que ha encontrado la debilidad de su presa. Sabía que el miedo, el arma más poderosa de Maldonato, podía volverse en su contra. El tirano que había sembrado terror estaba a punto de conocerlo en carne propia. Villa comenzó entonces a diseñar un plan meticuloso, no solo para eliminar al hacendado, sino para enviar un mensaje claro: la División del Norte no solo combatía al gobierno, también protegía a los trabajadores contra la tiranía. El ataque sería más que una emboscada, sería una lección histórica que otros hacendados no olvidarían. Mientras el general calculaba cada paso en las montañas, Maldonato, por primera vez en su vida, empezaba a sentir paranoia. Y lo peor, tenía motivos reales para temer. Los rumores de que hombres armados rondaban la región ya no eran simples cuentos de camino para don Maldonato Ortega. Su paranoia había llegado al punto de transformar la rutina en tormento. Las sombras de los nopales y mezquites ya no eran parte natural del paisaje, le parecían figuras humanas agazapadas, listas para abalanzarse sobre él. El viento nocturno, que siempre había pasado desapercibido, ahora le sonaba como pasos de botas. Hasta los aullidos de coyotes lo sobresaltaban, creyendo escuchar caballos acercándose en la oscuridad. Comenzó a beber más de la cuenta, convencido de que el alcohol podía calmar el temblor de sus manos. Dormía con la pistola bajo la almohada, despertando sobresaltado cada vez que la madera de la casa crujía. Sus trabajadores, aunque no se atrevían a comentarlo abiertamente,
notaban la transformación. Veían en su rostro al mismo tiempo arrogancia y miedo, y en silencio compartían una certeza peligrosa: el verdugo estaba a punto de probar su propia medicina. Era la madrugada del 15 de abril de 1915 cuando la justicia, disfrazada de estrategia militar, se puso en marcha. 200 jinetes de la División del Norte cabalgaban silenciosamente por el desierto chihuahuense. La luna nueva les brindaba oscuridad, ideal para el sigilo, aunque también hacía más arriesgada la navegación. Villa encabezaba la columna sobre su caballo 7 leguas. A su derecha, Rodolfo Fierro, su lugarteniente más temido. A la izquierda, el tuerto Salinas, curtido en 1000 escaramuzas. Los tres llevaban zarapes oscuros que los hacían invisibles contra el paisaje. No había bromas ni conversaciones. Era un silencio cargado, no solo por precaución, sino porque cada hombre sabía lo que esa noche representaba. La operación había sido planificada al detalle. No era una emboscada improvisada. Cada soldado conocía su ruta, su señal, su objetivo. Todos tenían en la memoria los nombres de los muertos: Don Evaristo, los hermanos Villarreal, Marcelino, Esperanza y tantos otros. Lo entendían perfectamente. No se trataba de otra batalla en la interminable revolución, sino de una ejecución histórica. A 3 kilómetros de la hacienda, Villa detuvo la marcha. Era el momento de dividir fuerzas. Fierro tomó 50 hombres hacia el norte para cortar cualquier ruta de escape. El tuerto Salinas avanzó al sur para controlar el acceso al río y los fosos de cocodrilos. El joven Martín López, con otros 50, ocupó las colinas del este, desde donde lanzarían el ataque de distracción. Villa se reservó a los 50 mejores tiradores para liderar el asalto frontal contra la Casa Grande. Era un cerco perfecto, diseñado para no dejar margen de huida. Dentro de la hacienda, don Maldonato repetía el ritual de sus últimas noches: caminar de ventana en ventana, revisar corrales, revisar sombras, convencido de que el enemigo podía aparecer en cualquier instante. Había multiplicado guardias, colocado armas cargadas en cada habitación y hasta considerado construir un cuarto blindado para refugiarse. Pero nada le quitaba la sensación de que el ataque era inminente. A las 2:30 de la madrugada ocurrió lo que más temía. Los perros dejaron de ladrar. No fue gradual, se callaron todos al mismo tiempo. Había más de 20, entrenados para detectar extraños, y ese silencio repentino solo podía significar que los intrusos estaban adentro. El corazón de Maldonato se aceleró. Gritó llamando a su capataz, pero su voz se perdió en la inmensidad de la casona. Se precipitó hacia su escritorio, tomó una pistola y volvió a mirar por la ventana. Entonces los vio, figuras oscuras moviéndose como sombras entre los edificios, apareciendo y desapareciendo con disciplina militar. Eran demasiados para ser ladrones. Demasiado organizados para ser una simple revuelta de campesinos. Era el ejército de Pancho Villa. El primer disparo vino desde las colinas del este. Una explosión iluminó el cielo nocturno. Era la señal. En segundos, el silencio de la hacienda se transformó en un estruendo de gritos, balas y caballos. Los revolucionarios cargaron desde las 4 direcciones, gritando no solo el nombre de su general, sino los nombres de las víctimas. «Por Marcelino», rugió uno. «Por Don Evaristo», gritó otro. «Por Esperanza y los Villarreal», tronó una tercera voz. Cada nombre era más que un grito de guerra, era un veredicto, un recordatorio de que la justicia había llegado. Los pistoleros de Maldonato intentaron reaccionar, pero fueron sorprendidos dormidos y desorganizados. Enfrentaron no a bandidos, sino a soldados veteranos que sabían cómo tomar una fortificación. La División del Norte había estudiado cada entrada, cada punto débil. En menos de 20 minutos, la resistencia colapsó. Los que sobrevivieron huyeron al desierto o se rindieron, dejando a su patrón abandonado a su destino. Los trabajadores observaban desde sus jacales. Nadie salió a ayudar a Maldonato. Nadie gritó advertencias. Solo miraban en silencio cómo se derrumbaba el poder que los había oprimido. No era indiferencia, era un pacto silencioso, dejar que la justicia siguiera su curso. Fue entonces, en medio del caos, cuando Villa llegó frente a la puerta de la Casa Grande. Ahí estaba don Maldonato, bajando apresuradamente desde su despacho, con una pistola en cada mano, los ojos desorbitados y la desesperación del hombre que sabe que su hora final ha llegado. El hacendado apenas podía sostenerse en pie. El cabello despeinado,
Los ojos rojos como brasas y la respiración entrecortada delataban que había pasado noches enteras sin dormir, convencido de que tarde o temprano ese momento llegaría. Y ahora lo tenía enfrente, Pancho Villa. Con voz quebrada, don Maldonado murmuró el nombre que tantos temían y respetaban a la vez. Era una mezcla extraña de terror y de un reconocimiento involuntario hacia la leyenda viviente que lo había alcanzado en su propio territorio. Durante años había escuchado historias del Centauro del Norte. Algunas hablaban de su ferocidad, otras de su justicia implacable. Y aunque nunca creyó que acabaría cara a cara con él, ahora lo tenía frente a frente, y lo que más lo aterrorizaba no era la figura de Villa, sino lo que su presencia representaba, el fin de su reinado de crueldad. Don Maldonado Ortega, dijo Villa con voz grave y firme, la misma que había helado la sangre de soldados federales desde Chihuahua hasta la capital. Espero que haya disfrutado su último espectáculo, porque ahora usted será el protagonista del mío. El hacendado intentó levantar sus pistolas, pero sus manos temblaban tanto que ni siquiera pudo apuntar. Era como si el peso de todos los crímenes que había cometido lo hubiera paralizado en ese instante. Villa no necesitaba moverse ni amenazar, su sola presencia era suficiente. ¿Sabe por qué estoy aquí, don Maldonado?, preguntó Villa mientras sus hombres lo rodeaban, atentos a cada movimiento. ¿Entiende por qué he traído a 200 hombres desde las montañas solo para verlo a usted? Maldonado quiso hablar, pero apenas logró emitir un gemido. Villa continuó, su voz retumbaba como una sentencia dictada desde un tribunal invisible. Estoy aquí por cada trabajador que arrojó a sus cocodrilos, por cada niño que dejó sin padre, por cada mujer que condenó a la viudez, por cada familia que destruyó simplemente porque podía hacerlo. El hacendado retrocedió hasta pegarse contra la pared de piedra de su propia casa. Villa dio un paso más y remató con un tono aún más duro. Pero sobre todo estoy aquí porque convirtió el dolor en espectáculo. Hizo del sufrimiento ajeno un pasatiempo, y esa clase de maldad no puede quedar impune. En ese momento ocurrió lo inesperado. Villa guardó su pistola. Sus hombres lo miraron sorprendidos, pues esperaban que lo ejecutara ahí mismo. En lugar de eso, se volvió hacia los trabajadores y familias que se habían reunido para presenciar la caída del hombre que los había atormentado por años. Hermanos, dijo con voz que retumbó en cada rincón del patio. Este hombre les robó vidas, les quitó padres, hijos y hermanos. La justicia dice que ustedes tienen derecho a verlo pagar. Y esa justicia se cumplirá hoy, de la misma manera en que él convirtió la muerte en un espectáculo. La multitud guardó silencio. El eco de esas palabras era más fuerte que cualquier grito. Don Maldonado, que ya no era el hacendado arrogante de siempre, comenzó a suplicar. Ofrecía dinero, tierras, ganados, cualquier cosa. Pero sus promesas no tenían valor. El miedo lo había transformado en una sombra grotesca de lo que alguna vez fue. Cuando Villa ordenó que lo llevaran hacia los fosos de cocodrilos, la marcha se convirtió en una procesión histórica. Al frente iba Villa, detrás 4 hombres arrastraban al hacendado con las mismas cuerdas que él había usado en sus víctimas, y enseguida venía una multitud de campesinos, viudas y huérfanos que por primera vez caminaban sin miedo. Entre ellos estaba doña Remedios, la anciana que había guardado memoria de cada muerto. Con paso firme, a sus 70 años, acompañaba a Villa. También iban familiares de otras víctimas, la hermana de Esperanza, los primos de los Villarreal y hasta el hijo mayor de don Evaristo, que llegó desde un pueblo vecino al enterarse de la caída del verdugo. Al acercarse al foso, Maldonado gritó desesperado. «Por favor, tengo hijos en la capital, ellos no tienen culpa de nada». Era la misma súplica que muchos habían hecho antes de ser lanzados al agua lodosa. Los cocodrilos, bestias de más de 4 metros, esperaban flotando, con ojos amarillos brillando en la oscuridad. Villa habló de nuevo, señalando el agua turbia. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres han muerto aquí? 43. 43 inocentes que solo querían vivir en paz. La cifra la había proporcionado doña Remedios, quien durante 3 años había contado cada ejecución. Villa levantó la voz y se dirigió a todos los presentes. Este hombre convirtió a sus padres, hermanos e hijos en comida para animales. Y no lo hizo por necesidad, ni por defensa propia, ni siquiera por codicia. Lo hizo por diversión. Y hoy, la historia se lo cobrará. Su voz se alzó como un rugido que recorrió toda la hacienda. La multitud estalló en voces. «¡Que muera como mató!», gritó alguien. «¡Que alimente a sus propios cocodrilos!».
rugió otro. Que pague con la misma moneda, exclamó una tercera voz. En cuestión de segundos, el clamor era unánime: justicia. Todos coincidían en que don Maldonado Ortega debía experimentar en carne propia el terror que había sembrado durante años. El hacendado, acorralado, intentó una última jugada desesperada. No habló a Villa, no habló a los hombres, sino a una figura clave, doña Remedios, la mujer que había perdido más hijos a manos de su crueldad. Apostó a que el corazón materno tendría compasión donde nadie más la tendría. Señora, usted que es madre, usted que sabe lo que es perder un hijo, tenga piedad. Si me matan, mis niños en la capital quedarán huérfanos igual que los suyos. Doña Remedios se adelantó. Sus pasos lentos hicieron que el silencio se extendiera. El hombre que había destruido su familia estaba a un palmo de distancia. Lo miró con los ojos que habían llorado ríos por sus hijos, y cuando habló, su voz fue firme, clara, y tan contundente que hasta los cocodrilos parecieron escuchar. Mis hijos eran buenos muchachos, trabajadores, respetuosos, que jamás le hicieron daño a nadie. Usted los mató porque compartieron su comida con unos niños hambrientos. Los mató por bondad. El hacendado tragó saliva, pero la sentencia aún no había terminado. Sí, sus hijos van a quedar huérfanos, continuó ella. Pero huérfanos de un monstruo. Y eso, créame, es una bendición. Dicho esto, se dio la vuelta sin mirarlo más. Don Maldonado supo que había perdido su última oportunidad. La multitud, sedienta de justicia, esperaba el desenlace. Villa hizo una seña y los hombres arrastraron al condenado hacia la orilla del foso. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Don Maldonado dejó de llorar, dejó de rogar, dejó de prometer. Una extraña calma lo envolvió, como si aceptara lo inevitable. Se enderezó tanto como las cuerdas le permitían y miró directo a los ojos de Pancho Villa. «Está bien», dijo con sorprendente firmeza. «Hice lo que hice. Maté a esa gente porque podía hacerlo, porque me gustaba hacerlo, porque me divertía verlo sufrir». Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Y ustedes harán lo mismo. Me matarán porque pueden, porque quieren, porque les dará satisfacción verme morir». El silencio se hizo pesado. Villa lo observó por varios segundos. En esas palabras había tanto confesión como acusación. Era cierto, lo iban a ejecutar con el mismo método que él había usado tantas veces. La diferencia estaba en la razón. «Tiene razón en una cosa», respondió Villa finalmente. «Vamos a matarlo y algunos sentirán satisfacción. Pero hay una diferencia fundamental. Nosotros matamos para que la injusticia se acabe. Usted mataba para perpetuarla». Con esas palabras, Villa empujó personalmente a don Maldonado Ortega hacia el agua. El hacendado no gritó, no suplicó, cerró los ojos y murmuró algo que nadie pudo entender. ¿Una oración? ¿Una maldición? Nadie lo sabrá jamás. Lo que siguió fue brutal. El agua se agitó como una tormenta. Mandíbulas se cerraron con fuerza, el agua se tiñó de rojo y en menos de 5 minutos no quedó rastro del hacendado. El verdugo había terminado devorado por las mismas bestias que había alimentado con inocentes. Cuando el silencio regresó, Villa se volvió hacia la multitud. «Hermanos», dijo con voz solemne, «la tiranía de don Maldonado ha terminado para siempre. Desde hoy, esta hacienda les pertenece a ustedes. Trabájenla, siembren, críen a sus hijos en libertad». Hizo una pausa y añadió con firmeza: «Y si algún día aparece otro desgraciado queriendo hacer lo mismo, mándenme llamar. La División del Norte siempre protegerá a los trabajadores honrados». El grito de alegría que se levantó fue ensordecedor. Mujeres lloraban de alivio, hombres abrazaban a sus hijos, ancianos daban gracias al cielo. El eco de la justicia recorría los pueblos cercanos como un trueno. Con los primeros rayos del amanecer, la hacienda Sangre de Cristo ya no era la misma. El miedo se había disipado. Los campesinos caminaban erguidos, con la frente en alto, como si se hubieran quitado una maldición de encima. Pero Villa sabía que la verdadera prueba no era la ejecución, sino lo que venía después. Por experiencia, entendía que el peligro de los pueblos liberados no estaba en la batalla, sino en las horas posteriores, cuando la rabia acumulada podía desbordarse en venganzas y anarquía. Esa noche se dedicó a organizar la transición para que la justicia no se convirtiera en caos y la libertad no degenerara en violencia.
Rodolfo había recibido la instrucción clara de Villa: quedarse en la exhacienda durante una semana con 20 hombres armados. Su misión era garantizar que los antiguos trabajadores pudieran organizarse en libertad, elegir a sus propias autoridades, repartir la tierra de manera justa y asegurarse de que ningún pistolero de Maldonado intentara regresar a sembrar miedo. La Casa Grande, ese edificio de piedra que por décadas había simbolizado el poder y la opresión, se transformó esa mañana en un lugar totalmente distinto: una asamblea popular. Campesinos que durante generaciones habían sido tratados como piezas de un engranaje sin voz, ahora podían decidir por primera vez sobre su propio destino. Doña Remedios, la mujer que había enfrentado al hacendado con la fuerza de una madre herida, fue elegida presidenta del nuevo Consejo Comunitario. Su figura, marcada por la tragedia, se convirtió en símbolo de esperanza. Desde los escalones principales habló a todos con una voz fuerte y serena. Hoy comienza una nueva vida. Nuestros hijos crecerán libres, con la seguridad de que su esfuerzo les pertenece a ellos y no a ningún tirano. Sus palabras no necesitaron armas para imponerse, eran pura autoridad moral. Villa, a cierta distancia, observaba en silencio mientras fumaba un cigarro. Sabía que la verdadera libertad no podía imponerse con bayonetas, debía surgir de la voluntad del pueblo. Para él, el trabajo había terminado en el momento en que Maldonado se convirtió en alimento de sus propios cocodrilos. Lo demás pertenecía a los hombres y mujeres que ahora tomaban las riendas de su futuro. Uno de los primeros acuerdos de la asamblea fue simbólico y práctico a la vez: transformar los fosos. Donde antes habían reinado los cocodrilos usados como instrumentos de terror, ahora se diseñaría un sistema de riego. Lo que antes servía para la muerte, a partir de ese día serviría para la vida. Pero la revolución no se detenía. Un mensajero llegó desde Chihuahua con noticias urgentes: movimientos del Ejército Federal y llamados de apoyo de otros frentes insurgentes. El tuerto Salinas se acercó a su general y le dijo: «Mi general, aquí ya se cumplió la misión. Los muchachos preguntan cuándo regresamos a la sierra. Hay informes de federales rumbo a Parral». Villa asintió. Su trabajo en la hacienda Sangre de Cristo estaba terminado, pero la lucha seguía en muchos otros rincones. Antes de partir, dio una última instrucción. Llamó a Jacinto, el comerciante que había llevado las primeras denuncias contra Maldonado, y lo comisionó como testigo y vocero. «Quiero que lleves esta historia a todos los pueblos del norte. Cuenta lo que pasó aquí, cómo murió Maldonado, cómo se liberó esta gente. Pero sobre todo, repite que la División del Norte siempre defenderá a los trabajadores honestos contra los patrones abusivos». Más que una orden, era un mensaje político, una advertencia para todos los hacendados que gobernaban como señores feudales en Chihuahua, Sonora y Durango. Cuando Villa montó en 7 leguas, cientos de campesinos se reunieron para despedirlo. Ya no eran súbditos temerosos, sino hombres y mujeres agradecidos. Los gritos se multiplicaron. «¡Viva Villa! ¡Viva la revolución! ¡Viva México libre!». Los vítores retumbaron en el valle y hasta los revolucionarios unieron sus voces al coro. Villa levantó el sombrero, dio un último saludo y espoleó a su caballo rumbo a la sierra, donde lo esperaban nuevas batallas. Mientras se alejaba, escuchaba a sus espaldas un sonido distinto al de la guerra: voces planificando el futuro, risas de niños jugando sin miedo y canciones que celebraban el fin de una era de terror. La hacienda Sangre de Cristo ya no era una prisión, era una comunidad libre. Ese día, Villa sumó un nuevo título a los muchos que ya cargaba: justiciero implacable. Había demostrado que en la revolución nadie estaba por encima de la ley del pueblo. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, una sombra lo acompañaba. Recordaba las últimas palabras de Maldonado, esa acusación de que él también disfrutaba viendo sufrir a su enemigo. Era un pensamiento incómodo, un recordatorio de lo delgada que podía ser la línea entre justicia y venganza. Pero Villa tenía clara una cosa: Maldonado había elegido ser un monstruo. Y en una revolución donde el pueblo buscaba justicia, no había espacio para quienes habían hecho del dolor un estilo de vida. Su destino no lo había escrito Villa, sino él mismo con cada crimen cometido. Las montañas de la Sierra Madre Occidental se levantaban en el horizonte como testigos eternos. Allí lo esperaba su destino, más batallas y más tiranos que enfrentar. Pero al menos, sabía que un rincón del norte había dejado atrás el miedo para siempre. Tachuela de pizarrón de corcho, acabas de escuchar Voces del Norte. En tu pantalla tienes ya la próxima historia. Haz clic y acompáñanos en otra jornada de lucha, justicia y memoria.
Y antes de irte, déjanos tus comentarios sobre esta increíble historia para seguir construyendo juntos este camino de voces y recuerdos.